Bienvenidas y bienvenidos a Cambio 2030. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que abarca el ODS 13 y es Acción por el Clima. Y bueno, vamos a iniciar con este tema tan controversial, tan importante como es el cambio climático. Revisando la página de la WWF, la World Wildlife Foundation, encontré que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a las actividades que hacen los seres humanos y que altera la composición global de la atmósfera, así como la variabilidad climática que ha sido comparada con otros tiempos, es decir, la medición que hay a través de los años de cómo se ha gestado estos cambios ambientales. Se ha detectado que la concentración de los gases invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, ozono y el óxido nitrógeno ha estado pues variable y ha afectado diferentes partes del mundo y pues ha creado todo un caos en los cambios de temperatura o en las mismas estaciones, ¿no? Que a veces vemos que en invierno hace mucho calor o hay lluvias atípicas en meses donde no debería haber. En este sentido, el 68% de las emisiones globales vienen únicamente de 10 países. ¿Y qué creen? México aporta el 1.68% de estos 10 países en donde estamos involucrados en este cambio en el mundo. ¿Cuáles son estos factores que están influyendo en la emisión de gases de efecto invernadero? Pues bueno, es el transporte, la generación de electricidad y la industria, que en corto plazo pues va a estar generando cambios en temas de salud, seguridad alimentaria y energética y escasa acceso de agua en nuestro país. ¿Qué opinas, Carla, al respecto? Bueno, el cambio climático es un tema que sí se ha hablado mucho y a mí me gustaría también hacer un poco de hincapié en algo que se llama el antropoceno. El antropoceno es un término que fue acuñado por un señor llamado Paul J. Crutzen, que ganó el Premio Nobel de Química, y en el 2000 él decide acuñar este término que ya se había usado por otros teóricos anteriormente. ¿Pero qué significa el antropoceno? Bueno, es un nuevo tiempo geológico en el que vivimos, y esto puede sonar un poco científico, o bueno, no sabemos qué es la geología, pero por medio de la geología nosotros podemos ver los cambios químicos que ha habido en el planeta Tierra desde el inicio de la historia. Eh, lo que sucede con el antropoceno es que a partir de la revolución industrial, que es cuando empezamos a utilizar más recursos naturales para la generación de energía, precisamente para la industrialización, que claro que trajo muchos beneficios como más empleo, progreso, desarrollo, lo que conocemos como desarrollo, desafortunadamente empezó a generar los gases de efecto invernadero que tú mencionabas. Entonces, el antropoceno puede ser un término muy químico o muy científico, pero también es cultural. ¿Y por qué cultural? Porque nos permite conocer cuáles son los cambios que ha habido también en el mundo. El cambio climático está afectando a todos y me gustaría mencionar rápidamente a la República de Kiribati, que es un país en Micronesia, en el Océano Pacífico Central, con una población de poco más de 100,000 habitantes. Realmente no es mucho, es por ejemplo la mitad de los que hay en la ciudad de Oaxaca de Juárez, pero lo importante o lo interesante es que ellos están solamente a 1 metro sobre el nivel del mar. Y si hemos escuchado a lo largo de los años que el nivel del mar está aumentando, ellos se ven directamente afectados. Entonces ellos pasan a ser refugiados ambientales. Y esto es lo que me gustaría recalcar acerca del antropoceno y cómo desde cómo nos transportamos, cómo usamos la energía en casa, nosotros estamos afectando a esta gente que pues no sabíamos ni que existía, tal vez la República de Kiribati. Sin duda creo que hay muchas sociedades en el alrededor del mundo que están siendo afectadas de forma más directa y más seria en este sentido del cambio climático. Y este ejemplo que nos pones pues es muy claro, ¿no? Cómo los otros países vecinos también son parte de tomar acción en este proceso. ¿Cómo ves esto, Harumi? Efectivamente, esto nos hace recordar pues que todo lo que tiene que ver con el cambio climático está íntimamente relacionado con la acción individual de cada uno, porque muchas veces podríamos pensar o se nos ha querido hacer creer que el cambio climático no existe, que es una invención del ser humano, que es una invención económica para redireccionar ciertas políticas económicas o que es un cuento chino. Pero no,
Lo realmente cierto es que científicos a lo largo de las décadas han demostrado a través de investigaciones muy importantes que el cambio climático existe y que nosotros estamos íntimamente relacionados con ello, ¿no? Eso me hace recordar pues aquel proverbio japonés que dice que el vuelo de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo, ¿no? Esas acciones que nosotros realizamos a diario repercuten alarmantemente, como el caso que nos presentó Carla, ¿no? En localidades que a lo mejor no tenemos presentes, comunidades que no tenemos presentes, pero que están siendo directamente afectadas por acciones que se están realizando en otras partes del mundo. Así es. Sin duda, estos riesgos de salud, de cuidado alimentario, de energía, de acceso al agua, pues claramente están afectando a esta comunidad, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto? Exactamente, me gusta retomar lo que dice Harumi. Esto realmente lo estamos viendo. La ciencia lo dice, pero también nosotros lo estamos viendo. Tal vez estamos muy lejos de Kiribati para preguntarle a las personas, pero nosotros aquí, desde donde estamos, en la ciudad de Oaxaca, también vemos que las temporadas han cambiado. Hace calor cuando debería hacer frío, las temporadas de lluvia han cambiado. Si tal vez llovía de mayo a julio, digamos, ahora empezó a llover en noviembre el año pasado. Entonces el cambio climático, si bien lo dice la ciencia, también lo podemos percibir. Y bueno, yo quisiera dar brevemente unas propuestas. Desde comprar local puede ayudar a mitigar o revertir el cambio climático debido a la transportación y las emisiones de carbono que se generan a partir de ello. Informarnos sobre todo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena desde Cambio 2030, pero también los invitamos a que se informen más por medio de las redes sociales, por medio de internet, diarios académicos y demás. Y les recomiendo una página que se llama Drawdown, que tiene 100 soluciones para revertir el cambio climático, y viene de todo, desde cosas muy técnicas hasta educar niñas, planificación familiar o cómo andar en bicicleta, ¿no? Entonces creo que siempre hay algo que podemos hacer para apoyar esto. No necesitamos ser parte de un gran gobierno o no necesitamos ser parte de la ONU para ayudar a combatir y revertir el cambio climático. Sin duda alguna, Carla, tienes mucha razón en esto. Harumi, tú también nos traes un tema bastante interesante. Cuéntanos sobre eso. Sí, tiene que ver el día de hoy lo que les voy a comentar con la meta pues número 2 de este objetivo, que es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias. ¿Por qué? Porque pues a raíz de que se ha tomado el cambio climático como un hecho científico, lo cierto es que los países se han tenido que poner de acuerdo para coordinarse en las medidas necesarias para mitigar efectos del cambio climático. Entonces, en este sentido, pues yo les quiero recomendar una lectura que recién acaba de publicar el Secretariado Técnico de Investigaciones sobre Cambio Climático de la UNAM, muy en específico de José Clemente Rueda, sobre cooperación internacional y financiamiento climático. ¿Qué nos dice básicamente? O sea, nos hace una remembranza concluyendo cómo es que los países estamos, los retos que están por asumir, y básicamente dos muy importantes. Lo primero, que los países han enfocado sus políticas y el financiamiento a reducir sus gases de efecto invernadero, pero han dejado de lado medidas de adaptación. Es decir, no basta con que en este momento histórico en el que estamos, digamos, como países, vamos a dejar de reducir, sino con todo lo que se ha hecho anteriormente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a revertir? ¿Cómo nos vamos a adaptar como seres humanos al cambio climático? Entonces falta también redireccionar políticas hacia ese rumbo, y por otra, pues tener mecanismos de coerción y de sanción. ¿Por qué? Porque en la Convención Marco de las Naciones Unidas, que se habla sobre cambio climático, pues son 195 países que están ratificando estos acuerdos, pero si alguno incumple, no hay sanciones o no hay cómo obligar a países que contaminan demasiado a revertir estos efectos pues que están teniendo. Sin duda, creo que darle seguimiento y tener políticas muy claras en donde se quede de alguna forma estipulado este seguimiento que se debe dar es fundamental para cualquier país que quiera tener
un avance en tema de acción climática, ¿no? ¿Qué opinas, Carla? Yo creo que definitivamente, dado que son las grandes empresas las que han provocado o acelerado el cambio climático debido a la industria, y a lo que les comentaba hace rato, a lo que nosotros llamamos desarrollo y que lo hemos comentado en episodios pasados de Cambio 2030, el hecho de tener más, comprar más, tener el nuevo celular o tener, mientras más ropa tengas, estás como más en desarrollo, entre muchas otras cosas, a dónde viajas en vacaciones, todo esto va afectando, pero también creo que sí se necesita la cooperación desde el gobierno. A pesar de que hemos recalcado que no necesitamos ser parte de estas grandes instituciones, yo sí creo que se necesitan las legislaciones, ¿no? También por eso se han dado estas conferencias tan famosas, el Acuerdo de París, y recientemente, hace unos meses, fue la conferencia número 24 de cambio climático al sur de Polonia, en donde ya los países se están poniendo de acuerdo para cómo empezar a poner en marcha el Acuerdo de París, ¿no? Y eso lo vamos a estar viendo a finales de este año y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Oye, pero también un tema importante, que Estados Unidos se quería salir del Acuerdo de París, ¿no? O sea, que no puede hacerlo, no entiendo. Exactamente, creo que es una información que no se ha dado mucho, hay mucha revuelta acerca de que Donald Trump quiere salirse porque él no cree en el cambio climático, pero bueno, afortunadamente el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que es el presidente de The Climate Reality Project, él nos explicaba que Trump no puede dar una noticia formal para retirarse del Acuerdo de París hasta 3 años después de que el acuerdo haya entrado en vigor, que como les comentaba es el 4 de noviembre de 2019, entonces los retiros van a ser efectivos hasta el 4 de noviembre de 2020 y posiblemente él ya no sea presidente de Estados Unidos. Qué fuerte. Bueno, entonces hay que continuar. Pues ojalá, ¿no? Porque la importancia precisamente de incluir medidas y estrategias como política, pues es no dejar las decisiones al arbitrio del capricho o de las buenas intenciones de las personas que estén al frente de determinado gobierno, como en el caso de Donald Trump. Porque hay estos candados de acuerdos internacionales, de política pública, pues es que hay este freno a quienes no creen, ¿no? Una sola persona que no cree en cambio climático. En el caso de Oaxaca, hemos estado dando pasos importantes. Nosotros contamos con un programa estatal de cambio climático que, dicho sea de paso, es un ejemplo de gobernanza ambiental. ¿Por qué? Porque en él participaron sociedad civil, científicos, académicos oaxaqueños para establecer estas medidas que se deben de cumplir para mitigar y adaptarnos al cambio climático, además de comunicar y sensibilizar a la sociedad sobre qué es y cómo pueden ellos realizar acciones para combatir el cambio climático. Sin duda creo que es un reto muy importante que debemos asumir como oaxaqueños, como oaxaqueñas, como ciudadanos del mundo, en este sentido de poder tomar acción inmediata, ¿no? Y de forma muy breve yo puedo darles algunos ejemplos de 5 acciones que pueden generar este cambio o esta disminución de seguir afectando el medio ambiente. Una de ellas es la generación de energía, como hemos hablado en otros programas, pues la importancia del uso de las energías renovables, ¿no? Los paneles solares, los calentadores solares, todo este tipo de nuevas tecnologías que pueden ayudar de forma muy eficiente a disminuir el consumo de energías no buenas o dañinas para el medio ambiente. También el transporte como una nueva política de poder utilizar pues la bicicleta o el transporte público, que hoy en día pues pareciera que si tenemos un carro del año, entre más grande, entre más caballos de fuerza, pues es todavía más potente, pero finalmente el costo que estamos pagando para el medio ambiente es muy alto. Entonces, las iniciativas que tienen que ver con disminuir este tipo de medios de transporte que están afectando pues al medio ambiente, porque solamente el 23% de los gases de efecto invernadero son producidos por el transporte, entonces tenemos que actuar o tenemos que tomar otras medidas para poder pues movilizarnos a otras partes, ¿no? También la alimentación. Hay que tener mucho cuidado en el tema de la alimentación. La agricultura y la ganadería también es una de las causas también más importantes de generar estos gases. Entonces hay que buscar
nuevos sustitutos, ¿no? Para poder tener ganaderías y agriculturas más sustentables que puedan frenar de alguna forma este tipo de actividades que puedan seguir generando pues contaminación. La manufactura, ¿no? Tan solo el 30% de artículos que tenemos en casa pues generan gases de efecto invernadero. Entonces habría que irnos a lo básico. ¿Qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que estamos generando? Encontré en las redes una planta que está utilizando el gas del dióxido de carbono de la atmósfera para luego transformarlo en combustible, lo cual se me hace algo interesantísimo, ¿no? Y en fin, creo que hay otras opciones importantes que tenemos que hacer para tomar efecto en esto. Así que, no sé, alguna última sugerencia que quieran comentar para poder mitigar este impacto. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos, si bien es mucho acerca del gobierno, también es acerca de la sociedad. ¿Cómo vamos a comunicar los que estamos un poquito más informados de qué es el cambio climático, o los gobiernos, las grandes instituciones que se dedican a esto, cómo están comunicando qué es el cambio climático y cómo podemos apoyar desde donde estamos? Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque podemos tener muchos científicos trabajando en ello, pero si nosotros desde nuestras casas no apoyamos como podemos, el esfuerzo va a ser en vano, ¿no? Tenemos que actuar todos en común, en conjunto. Y trabajar mucho con niños, niñas y jóvenes principalmente, ¿no? Que son pues una semilla para que puedan absorber no solamente conocimiento, sino sensibilizarse a una nueva forma de vida, porque esto implica vernos a los seres humanos de diferente forma, ver nuestro espacio en el planeta desde otra perspectiva y en consecuencia actuar. Entonces, pues la invitación es precisamente a comunicar desde, primero, que necesitamos modificar nuestro accionar, ¿no? Que este accionar debe ser enfocado hacia no gastar energía, hacia no usar demasiado el transporte, hacia tener una vida menos cómoda, pero más pensando en la comunidad que en lo individual. Más sostenible. Pues hay muchas acciones que podemos tomar, hay muchas iniciativas que podemos hacer para cambiar nuestro entorno. Hay que pensar global, pero actuar local. Muchísimas gracias por acompañarnos a Cambio 2030. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.